Algo que me da me produce un malestar cuando escucho el valor de las armas que se están utilizando. El objeto más pequeño volando en el aire vale $5.000, $20.000, $100.000. Impresionante el dinero invertido en armamento de guerra. Estoy seguro que habría cubierto el hambre de todo el mundo. La mitad no más de lo que está invertido en armamento de guerra. Esta es la ceguera humana. Y lamentablemente los pueblos ni tienen participación ni de opinar. Entonces es motivo de oración por todo esto. Es motivo de oración y también de abrir los ojos, porque esto está dicho en las Sagradas Escrituras, que es una de las evidencias del tiempo que vivimos, que evidentemente son los tiempos finales, ¿cierto? Lucha de poderes, de ideales, de ideologías, en muchos casos, comprometiendo a gente adoctrinada para que gaste su vida. Algunos, por sus ideales, están dispuestos a matar a quien sea, pero se enfrentan con otros que por sus ideales están dispuestos a morir. Y estas son las cosas que de pronto la información de los noticieros no lo dice. Pero estamos en tiempos para tomar muy en cuenta, y vamos a ir así rapidito a un capítulo que ustedes lo han estado sintiendo mencionar reunión tras reunión, y hoy quiero hacer un recorrido por ese capítulo, porque Mateo 24 nos presenta 4 diferentes instancias, están en ese capítulo. Solamente te pediría que imagines esto. Mateo no tenía un grabador cuando escuchó a Jesús. Así que todo fue grabado en su memoria. Él retuvo a lo mejor que pudo todas las enseñanzas que el Señor dio. Y obvio, cuando Mateo escribe el Evangelio, no está tomando lo que Jesús dice y escribiéndolo. El Espíritu Santo lo movió y él, en el modo en que recordó las enseñanzas de Jesús, las volcó en el capítulo. Entonces hoy vamos a distinguir que se está refiriendo lo que Jesús enseñó a 4 diferentes instancias. La ilustración para comprender esto es que una familia viaja en un auto, hace un viaje de 1.000 kilómetros. Paran en un lugar, paran en otro, pasean. Cuando vuelven, los integrantes de la familia cuentan cómo fue ese viaje. Y arreglátela para saber cómo fue exactamente, cronológicamente, porque uno te va a contar un detalle, el otro te va a contar otro, se van acordando después del que no te contaron, y bueno, eso es lo que más o menos sucedió con Mateo al relatar capítulo 24. Pero vamos a mirar en la pantalla, así a vuelo de pájaro, 30 detalles que están en este capítulo, y algunos tienen muchísimo que ver ya con lo que hoy vivimos y con el mensaje que tengo para compartirles. La gracia del Señor nos ayude. Espero que todos logren ver y si no, tengo mis ayudantes que con el micrófono nos van a ir diciendo. Ya nomás pueden aparecer en la pantalla, por favor, porque estamos viviendo, el número 1 nos habla de tiempo de... Rápido, vamos a ir directamente a los puntos. Mateo capítulo 24 nos ayuda a distinguir en lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué estamos viviendo? Peligros de engaños. Tiempos de peligros, de engaños. Por eso el Señor arranca diciendo, fíjense que nadie los engañe. ¿Qué es el tipo de engaños que habría de aparecer? Pseudo-mesías. Pseudos mesías, falsos mesías, ¿verdad? Le pusimos una palabra más simpática, pero en realidad es falsos mesías. ¿Qué dice el número 3 de nuestra lista? Conflictos bélicos en el mundo. ¿Y qué más? Calamidades, catástrofes, pestes, hambre y terremotos. ¿Algo parecido a la realidad presente? Tal cual, ¿verdad? Tal cual. Me arriesgo a decir, me animo a decir, algo que no me voy a poner en profundidad a explicarlo, pero varias de las cosas que se han visto, como tsunamis, como terremotos, siempre pensamos que era algo natural, pero te vas enterando que hay quienes trabajan bajo la tierra y bajo las aguas y producen este tipo de cosas que quedan como que fuesen natural, pero son armamento bélico humano haciendo este tipo de desastre. Para abrir los ojos, ¿verdad? Para abrir los ojos. ¿Qué más? Persecución ideológica y religiosa. Por esto nuestros misioneros corren tanto peligros en los lugares donde están, por la persecución que hay. ¿Qué más? El 10.
conflictos, confusión y rivalidad social. Bien visto, ¿verdad? En todos lados. Vamos al versículo 11. Multitud de profetas engañadores. Es decir, quiero dejar en claro esto, si están los falsos es porque hay algún original respetable, Ok. ¿verdad? Nunca existe lo falso si no hay un original que tiene sentido y que vale mucho. Entonces, el hecho de que estemos señalando que hay falsos profetas no significa que no tenemos que creerle a los ungidos del Señor, siervos y siervas del Señor, que son un instrumento del Espíritu para guiar a la iglesia y para ministrar en los últimos tiempos. Pero una de las cosas que nos advierte el Señor es que habría falsos profetas. El versículo 12 nos identifica otra cosa. Indiferencia espiritual por la multiplicación de la maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? ¿Qué más? El versículo 13. La victoria de la fe probada y aprobada. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Por eso tu fe está siendo probada y tu fe que está siendo probada está siendo madurada, fortalecida. Hoy vamos a tratar ese tema en la charla que tenemos más a fondo. La victoria de esa fe que está aprobada. El versículo 14 nos habla de evangelización mundial. Sabe que en casi todos lados están tratando de saber cómo es esto de que la iglesia del Señor, ellos le llaman la religión, está desarrollándose, creciendo en todos lados. Voy a contarles solo un detalle. Cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, alguien les había advertido en Estados Unidos el riesgo en el que estaban. Cuando sucede lo de las Torres Gemelas, ese hombre cobró gran preponderancia a nivel mundial y lo invitan en Chile, justamente el nivel más alto de la Iglesia Católica, llamado el Opus Dei. Lo invitan para charlar con él y él les dice, miren, ¿quieren saber la verdad? Si quieren estar al tiempo que vivimos, tienen que hacerse evangélicos. Al Opus Dei, el nivel más alto de la Iglesia Católica, decirle eso era una especie de provocación. Y le preguntan por qué. Y este hombre le dice, porque en los próximos 20 años los evangélicos estarán llenando la tierra. Es que lo está viendo alguien que observa el movimiento en la sociedad, pero se dio cuenta que el Espíritu de Dios, lo que muchos a veces creyentes ni se dieron cuenta, que el Espíritu de Dios está llenando la tierra como las aguas cubren la mar. Esto está dicho en las Escrituras y esto está sucediendo, es motivo de gozo y de seguir trabajando y conquistando el mundo para Cristo. Amén, gloria a Dios. Versículo 15. Profanación de los lugares sagrados. Da para explicar mucho ahí, pero es una de las señales que hay respecto a los hechos del anticristo, ¿verdad? Versículos 18 y 19, 16 al 18. Momentos de prisa y emergencia. Habrá que correr, no vuelvas atrás a tomar nada, el que está en el campo no vuelva a la casa, prisa, 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 prisa. Versículo 19 contiene un misterio allí. Concepción, natalidad e inocentes en prioridad. El pastor Marcelo dijo algo el domingo, no sé cuántos estaban prestando atención a la palabra, pero simplemente voy a hacerte esta pregunta. Los niños pequeños y los que están en las pancitas de la mamá, ¿son inocentes o no son inocentes? Son inocentes, ¿verdad? ¿Ellos tienen pecado o todavía no se les cuenta pecado? Es decir, son salvos. ¿Qué pasa con una mamá inconversa, incrédula, que resiste a la palabra del Señor y se le desaparece su bebé de sus brazos en la venida del Señor? Estos son realidades muy fuertes, gloriosas, por cierto, gloriosas, porque los inocentes van en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia, pero no te podés imaginar la desesperación de una mamá que va caminando, o un papá que va caminando en la calle con su niño y se le desaparece. Pero vamos más adelante porque todavía hay expresiones muy fuertes en lo que nos dice aquí la palabra. Versículo 20. Incomodidad climática y litúrgica. Es cuando Jesús dice, rueguen que su escapada, su huida no sea en invierno o en día de reposo. Porque la liturgia, el protocolo del día de reposo es que no podés andar corriendo y caminando y moviéndote con libertad. Y el Señor se los advierte.
Versículo 21. Tribulación histórica como nunca. Una tribulación, dice Jesús, como nunca ocurrió ni antes ni va a ocurrir después. Única, histórica. Versículo 22. Brevedad del tiempo, rapidez y prisas. Aquellos días serán acortados a causa de los escogidos. Espero que todos hayan estado leyendo Mateo 24. Yo lo doy por hecho de que lo han estado leyendo. Estamos haciendo un repaso en razón de eso. Versículos 23 y 24. Tiempos de voces y de engaño. Tiempos de voces y de engaños, otra vez el Señor advirtiendo lo que había dicho desde el principio, cuídense que nadie los engañe. Estamos haciendo así, muy abuelo de pájaro, una corrida por el capítulo 24. Versículo 25. Hay que tener presente el aviso oportuno. Miren la higuera y aprendan de la higuera. Cuando la ven que brota y sus ramas, presta atención a tu entorno, con lo que está pasando te tiene que abrir los ojos para descubrir en qué momento estamos. Algo que voy a explicarlo en un momento, versículo 26. No habrá un epicentro. Es decir, no habrá un lugar de la tierra a donde se diga es ahí o es ahí o es ahí. Por eso el Señor dice, si te dicen que está en el monte, no vayas. Si te dicen que está en el terrado, no vayas. Si está en el aposento, no vayas. No le creas. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? No va a haber un punto geográfico. No va a haber un epicentro. Tomemos muy en cuenta esto porque viene en lo que vamos a ver en un momento más. No va a haber un epicentro. Está hablando de su venida, del arrebatamiento de la iglesia. Versículo 27. Su omnipresencia simultánea en todo el mundo. Dice que será como un refusilo, como el relámpago que se muestra de un lugar a otro, en todo el mundo al mismo tiempo. La omnipotencia, la gloriosa presencia del Señor. Versículo 28. Nos juntaremos con Él y atraídos por Él. Preste mucha atención a estas dos cosas, la presencia de Cristo en todos lados en el mismo momento, llevando a la iglesia, y los creyentes que nos vamos a las nubes, nos vamos con el Señor, somos absorbidos, atraídos a Él, a los aires, y ahí van a quedar, bueno, va a quedar el micrófono, si tenés anteojos, va a quedar ahí los zapatos, tu ropa, tus documentos, todo va a quedar porque tu cuerpo va a ser glorificado. Tu cuerpo no va a necesitar nada de eso, porque así glorificado vas a entrar en la gloria para disfrutar eternamente el tiempo con el Señor. Nos vamos a las bodas del Cordero. Nos vamos a las bodas del Señor. ¡Gloria a Dios! Guarda con versículo 29, mirá. Cataclismo universal. Algo que no lo podemos imaginar, que las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Fuerte, muy fuerte. Versículo 30. Aparición visible y gloriosa del Señor Jesús. Hay dos instancias de la aparición del Señor, vamos a entrar en ese detalle en un momento más. La primera vez cuando Él viene a buscar a su iglesia, no lo va a ver nadie más que su iglesia. Vendrá en los aires, la iglesia se va con el Señor, el mundo entero no va a saber qué pasó con todas esas desapariciones misteriosas, con todo ese acontecimiento. Pero cuando Cristo viene para gobernar, es decir, primero viene por su iglesia para las bodas del Cordero y luego viene con su iglesia para gobernar en la tierra. Por eso la diferencia en que en un caso no será visto y en otro sí será visto, bien identificado quién es el que viene ahí. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde estamos? 31. 31. Reunión mundial de los escogidos. Va a llamar a todos a reunirse con Él. Versículos 32, 34. Evidencias que anuncian su llegada. Ahí hay detalles que tienen que abrirnos los ojos para descubrir, entender los tiempos en que estamos. Versículo 35. Su palabra es de valor y respaldo eterno. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y en todos los tiempos y en todas las edades y en todas las épocas y en todas las generaciones, la palabra del Señor es la palabra del Señor. Palabra que tiene respaldo eterno. ¿Dónde andamos? Versículo 36. Momento guardado en la soberanía del Padre. Nadie sabe el día y la hora, ni los ángeles del cielo.
Así que los que pronostican y están tratando de intentar, a ver, ya muchos han entrado en inteligencia artificial, a ver si logran sacar el dato de ahí, cuándo es el día y la hora, pero Jesús mismo dice, nadie lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos, en su sola potestad. Hay tres cosas que Jesús dijo que están en la sola potestad del Padre. Una es esta, momento guardado por Dios el Padre. Versículo 37 al 39. Días de necia liviandad y perversión social. Será como los días de Noé. Cada uno va a estar en lo suyo y la Biblia fue escrita con un vocabulario muy ético, muy respetuoso, pero cuando dice que estarán comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, ¿sabe qué es la interpretación real? Estarán en un absoluto libertinaje, como se observa la tierra en estos días. Y no tiene nada de malo tener una fiesta o una celebración, sino corrupción en todos los aspectos. Vamos para adelante porque tenemos mucho que ver todavía. A ver, lo siguiente. Arrebatamiento selectivo y preciso. Uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos durmiendo en una cama y está claro. Interpretamos que se trata de un matrimonio, pues si no se quedan los dos. Uno será tomado y el otro será dejado. Me tenés harto, anda vos a la iglesia con esos locos, ¿qué? Y se te va a desaparecer. Y aunque uno lo dice con cierta cuota de humor y provoca cierta risa, pero esto que decía de alguien está paseando con su niño y su niño se le desaparece, dice el Señor, estarán dos trabajando en el campo, uno será tomado y el otro será dejado, que es un aspecto selectivo de parte de Dios o una condición espiritual que te habilita para irte con el Señor. Entonces vamos a hablar en un momento de los que se quedan. ¿Qué opción tienen los que se quedan? El arrebatamiento es, dicho para decirlo de un modo fácil, es selectivo. Se van con el Señor el que está preparado. Se va con el Señor el que está con Él. Y yo quiero hablar de eso en un momento, bien, pero bien importante. El arrebatamiento es selectivo. Versículos 42 al 44. La necesidad de estar apercibidos y preparados. Tantas veces el Señor lo dijo, velen, estén despiertos. Y una última referencia aquí que me toca muy de cerca y por eso estoy dándote esta palabra esta noche. Versículos 45 al 51. Lo importante de ser responsables en el ministerio de cuidar la iglesia. Gloria a Dios. Hemos visto así a vuelo de pájaro en un pantallazo capítulo 24. ¿Sabe qué dice estos últimos versículos? ¿Dónde está ese siervo fiel que puso su Señor para que alimente a los suyos y le da el alimento a tiempo? Ahora entiende usted por qué el pastor es implacable con la predicación, con la enseñanza, porque tengo que darte el alimento a tiempo. Y dice, ay de aquel que diciendo, el Señor tarda en venir, no importa, el Señor no viene y comienza a golpear, a herir, a lastimar a los que debe cuidar y se empieza a mezclar en libertinaje, en corrupción. Y dice, su Señor vendrá y le castigará duramente, pero aquel siervo fiel y prudente que cuida de los que tiene a su cuidado, bueno, promesas y respaldo del Señor, será puesto en un lugar de honra. Por eso yo quiero bendecir a todos los hermanos que están en las redes, en los grupos de fe, en funciones de ministerio y que lo hacen con corazón sincero y apasionado. No lo hacen así con liviandad ni tampoco maltratando a la gente, sino que los cuidan, los bendicen, los alimentan. Hermanos queridos, iglesia queridas, en ese aspecto somos ricos por obreros y líderes del Señor que tienen a Cristo en su corazón y transmiten la verdad de Dios para edificarte, para sostenerte, aunque te llame la atención, aunque te reten, pero lo están haciendo para que no te pierdas, sino para que estés en el Señor. Así que iglesia querida, yo quiero darle un aplauso a todos nuestros líderes y obreros que están en esta condición. Siervo y sierva, fiel y prudente, que le da el alimento a tiempo a los que tiene a su cuidado. ¡Gloria a Dios! Amén. Bueno, creo que fue abuelo de pájaro asustado, ¿verdad? Pero vimos lo que venimos mencionando desde hace varios días atrás. Lo que quiero hablarte sobre algunos consejos, cómo vivir los últimos momentos.
¿Cómo vivir estos momentos que evidentemente son los últimos? Son los últimos. No me arriesgo a decir que es el último día ni que es la última semana, pero sí hay muchas evidencias para creer que es la última generación. Entonces ¿cómo vivir estos momentos? El Señor dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, número uno, abrazarnos a la palabra del Señor, no tomar livianamente la palabra del Señor. Hay pensamientos, ideologías y hasta profecías falsas que pueden desviar la atención de los creyentes, pero mi hermano querido, usted afírmese en las Sagradas Escrituras, en la palabra del Señor, precisamente en lo que Jesús enseñó y Él dijo. Eso tiene respaldo divino y eterno. Los últimos momentos obviamente están en pleno cumplimiento, en pleno cumplimiento. Y en este vistazo que vimos en Mateo capítulo 24, voy a pedirte que en tus momentos de devoción, por favor, leas entero el capítulo, vas a encontrar que se vislumbran aquí 4 diferentes sucesos o acontecimientos. Lo primero que se vislumbra, o que Jesús lo dice directamente, porque cuando los apóstoles están encantados con el templo y le muestran las artesanías y lo decorado que está, les sorprende que Jesús le dice, ¿ven todo esto? Les digo que bueno, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y les queda el interrogante, así que cuando están aparte le preguntan al Señor, decinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y ellos hacen varias preguntas juntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces la respuesta que Jesús les da es la que Mateo está tratando de recordar y de escribirlo, aunque no tenga el más preciso orden, pero está transmitiendo lo que Jesús dijo. Lo primero que se vislumbra aquí es la demolición del templo de Jerusalén. No sé exactamente en qué año estaban cuando Jesús se los dijo, pero la historia cuenta que en el año 70 hubo un enfrentamiento entre los rebeldes del pueblo de Israel y los romanos, y en ese combate de guerra los romanos atacaron el templo y no le dejaron piedra sobre piedra. Se cumplió literalmente lo que el Señor les dijo. Así que ya estamos con algo cumplido de lo que aparece en Mateo capítulo 24. Tal cual, así. En el año 70 el general Tito se enfrentó con las fuerzas, supuestamente el intento de liberación de Israel, y terminaron demoliendo el templo absolutamente. Lo segundo que se vislumbra aquí, que tanto tiene que ver con nosotros, es la venida de Cristo, el arrebatamiento. Eso que no va a tener un epicentro. No es que hay que ir a determinado lugar porque el Señor va a venir, va a pasar por ahí para buscar a su iglesia. Si alguien te dice así, no le creas, porque el Señor vendrá como un relámpago sobre la tierra y se llevará a los que son de Él, en un abrir y cerrar de ojo. Eso será en un instante, algo glorioso. Ahora, la razón de esta palabra es, el propósito de esta palabra es que no te asustes, sino que creas como nunca. Cuando preparaba este mensaje decía, ¿cómo me acuerdo con los hermanos para que no le den curso al miedo, sino a la fe? ¿Has aceptado a Cristo como tu Salvador? Tenés que recordar que tu nombre está escrito en el libro de la vida, que tus pecados te han sido perdonados y Dios puso en ti el sello del Espíritu Santo, sos propiedad del Señor. En su venida Él sabe muy bien los que son suyos. Él sabe muy bien los que son suyos. Escuché en una ocasión a alguien que nos contaba, justamente un evangelista alemán, nos decía que en Alemania, cuando salió la moda de que todo era plástico, hubo quienes fabricaron alfilercitos de plástico, esa que usa el sastre, la modista, que se usa en una casa, esa para ¿cómo se llama? Para agarrar la ropa, ¿no? Para poderla coser. Entonces hicieron alfilercitos de plástico. Pero ¿qué pasaba? Cuando el sastre la quería meter en la tela, se le quebraba. A la vista linda, cromadita y todo, pero no servía. Y los vendedores trataban de convencerlo y de venderla. Entonces los sastres hicieron algo. Cuando iban a comprar, llevaban un imán. Y listo, las que estaban ahí arriba del mostrador, ellos pasaban el imán, y las que se pegaban al imán, esas eran las que quería. Porque el imán levanta lo que es de su misma naturaleza, de su mismo componente. Bueno, así será la venida del Señor. No habrá religioso que lo engañe. Él va a llevarse a los que tienen a Cristo en su corazón.
los que tienen su nombre anotado en el libro de la vida. Si no has tomado esta decisión, este es el momento de decirle, Señor, salva mi vida, perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida y créele, porque esto es lo que dijo el Señor. Él te salva, te perdona, te liberta y no va a demorar mucho en venir a buscarte. Amén. Vamos a hablar de eso un poquito más en detalle. Esta venida del Señor no tiene epicentro. Será en todo el mundo al mismo momento, acompañado de una cantidad de acontecimientos similares a la resurrección de Cristo cuando Él fue crucificado. Es decir, que lo que Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Van a ser resucitados los que murieron en esperanza. Y ellos van a subir a los cielos, no antes que nosotros. Ellos subirán a la gloria junto con todos los que estemos en pie sobre la tierra. Así que si pasa el tiempo y el pastor Eduardo se va y lo tienen que sepultar ahí, no le pongan nada porque cuando llegue la venida del Señor, el terremoto me saca de ahí abajo y me voy a colar junto contigo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, uno dice con cierto humor cosas que son gloriosas y ciertas. Esto es lo que se vislumbra en Mateo 24, el derrumbe del templo, se vislumbra el arrebatamiento de la iglesia y se vislumbra la venida de Cristo con su iglesia para gobernar por 1000 años. Ahí es donde Él vendrá y todo ojo le verá. Por esto Jesús dice, verán al Hijo del Hombre viniendo en el poder de su gloria con toda majestad y el mundo entero temblará delante de Él y van a arrepentirse los que lo rechazaron. Entonces, en primera instancia viene para buscarte, Mauro, viene para llevarnos, pero en la segunda instancia Él viene con su iglesia para gobernar sobre la tierra. Ahora, esto que les decía hace un momento, imagínense el hambre que hay en el mundo, porque se utiliza el dinero para fabricar armas. Imagínense en esos 1000 años qué abundancia va a haber, porque todas las armas de guerra, nos dice en el libro de Isaías, que serán quemadas como pasto seco. No va a haber armas. Lo que va a gobernar la tierra será la autoridad de Cristo y el servicio de la iglesia, cuidando de la gente. No va a hacer falta armas. Entonces no va a haber gasto en cosas bélicas, así que no va a haber hambre sobre la tierra, no va a haber necesidades como las que vemos hoy. Esto es glorioso y está vislumbrado aquí en Mateo capítulo 24. También se vislumbra el cuarto acontecimiento, que es el juicio final. Entre la venida de Cristo, buscando a su iglesia, y el juicio final hay 1000 años de tiempo. No te tenés que preocupar por qué pasarán esos 1000 años, porque vos te vas con Cristo y no tenés nada de qué preocuparte. Pero Él descenderá del cielo para gobernar la tierra entera, va a desalojar al anticristo de donde se metió, va a arrojarlo al mismo infierno y serán 1000 años de gloria y de paz sobre la tierra. Esto está vislumbrado ahí en el relato de Mateo capítulo 24. Ahora, ¿qué es el propósito de este mensaje? Y esto lo digo con precaución, con cierta preocupación cuando preparaba este mensaje, es que crezcas en la fe, no en el miedo. Fuiste redimido por Cristo. Tu nombre está anotado en el libro de la vida. Y sí, pastor, usted no sabe las patinadas que yo me mandé, pero te has arrepentido para ser limpio por la sangre de Cristo. Por eso cantamos, jamás olvidaré que tu sangre me limpió. Y Juan escribe en su evangelio, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando recibiste a Cristo en tu corazón, Él está enderezando tus pasos, está enderezando tu vida y anotó tu nombre en el libro de la vida. Quiero que no le des lugar a la duda ni al miedo, sino te llenes de fe, porque por haber creído en Cristo, estás siendo libertado de todos los juicios que caen sobre la tierra. Estás siendo libertado de todos esos juicios a causa de haber creído en Cristo. Esa decisión sencilla que hiciste un día de aceptar a Jesús como tu Salvador. Eso que haces cada día en tu oración, espero que estés orando.
diciéndole, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, te entrego mi vida, Señor, mi vida es tuya, y reconoces el señorío y el poder de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Eso que te parece tan sencillo es lo que te da el pasaporte a la vida eterna. Lo que nos decía el pastor Marcelo el otro día, esto es tener el pasaje seguro. Nos vamos a la gloria con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien va a tener miedo, tiene permiso de irse ya, volando, antes que se asuste más. Desarrollar una fe genuina, creciente. El domingo quiero hablarte de un aspecto fundamental en el crecimiento de la fe, clave en el crecimiento de la fe. Vamos a hablar de eso el día domingo. Pero ahora estamos así como enfrentándonos en la fe contra los acontecimientos que no nos tienen que asustar, por más que los estamos viendo que ocurren delante nuestro, por más que veamos que ocurren en el mundo entero. No tengas miedo, tenés fe, amén. Así que decirle al que está cerca tuyo, no tengas miedo. A ver, vamos a hacer algo muy sencillo. Los que tienen fe sonrían. El que está serio está asustado. Tiene que entregarle su vida a Cristo. Recordarle que su nombre está escrito en el libro de la vida. Que el Dios el Padre te ama. Que Él aguarda. ¡Gloria! Aguarda ese encuentro. ¿Cuántos recuerdan lo que el pastor Matías nos predicaba la otra semana? Aquel hombre que se presenta en el cielo y le preguntan, ¿y por qué te tengo que dejar entrar? Y él dice, porque el hombre de la cruz del medio me dijo que creyera en él y que hoy estaría en la gloria. Se está refiriendo al que estaba crucificado al lado del Señor. Pero indagando un poquito más sobre la historia, salimos descubriendo que la razón por la que lo dejaron entrar es porque este hombre dijo, pregúntenle al de la cruz del medio, van a ver que me está esperando. Vas a entrar a la gloria. Y no va a hacer falta preguntarle al Señor porque Él va a estar esperándote. Es más, te va a pasar a buscar. Va a pasar por ti. Como un refusilo. En toda la tierra la iglesia se va con el Señor. No tengas miedo. No tenemos que ignorar los momentos que vivimos. Porque son momentos muy delicados, momentos de mucho peligro, momentos de riesgo, momentos de engaños, momentos de confusión. Por eso está dicho en las Sagradas Escrituras, cuida que nadie te engañe. ¿Hasta acá vamos bien? Por eso el cuerpo de Cristo, la iglesia, nuestros hermanos, la comunión en el Espíritu. Por esto estos incansables predicadores que todas las reuniones te están predicando, que en los grupos de fe están predicando para sostener tu fe y mantenerte vivo y activo para la gloria del Señor. Debemos asumir que los momentos que vivimos son serios, muy serios, no hay tiempo que perder, no hay tiempo para dormir. Aunque todo está profetizado y advertido, el cumplimiento será repentino. Lo que sucederá no te va a tomar por sorpresa, porque está dicho en la palabra del Señor, profetizado, enseñado, escrito, y el Espíritu Santo te llena de convicción sobre el valor de la palabra del Señor. Así que este es el momento de ser prudentes. Si habías descuidado la lámpara, hay que revisarla. Cuando Jesús hace la parábola de las 10 vírgenes, explica la parábola de las 10 vírgenes, dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas no se preocuparon. Se emperifollaron lindas, se pusieron lindas y hermosas y no se preocuparon de llevar aceite para su lámpara. Y a la medianoche la lámpara se le apagó. Pero las prudentes se habían puesto tan lindas como las demás, pero tomaron la precaución de tener aceite y cuando sus lámparas se apagó, ellas la prepararon enseguida y su lámpara se volvió a encender. Yo estoy así como parafraseando la parábola, pero evidentemente, ¿por qué razón después de capítulo 24, en capítulo 25, Jesús advierte esto? No hay que dormirse, que nuestra lámpara esté encendida, que el fuego del Espíritu aquí esté ardiendo. No es tiempo de indiferencias, no es tiempo de olvido,
No es tiempo de postergar, es tiempo de vivir encendidos en el poder del Espíritu Santo. Esto es tener la lámpara preparada para el encuentro con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Estoy corriendo porque tenemos mucho que compartir. Gracias a Dios está siendo grabado, ¿verdad? Y tengo un aparatito acá también que me está escrachando. Va a poder recurrir a ello de nuevo. Mucho contenido, yo sé que es mucho y que tengo que hacerlo en breve tiempo, pero podés volver otra vez a esta palabra que estás recibiendo. Es más, cuando estaba trabajando con el mensaje, usted sabe que antes de entregar el mensaje trabaja conmigo. Y yo me dispongo ante el Señor y a veces hay cosas como que no quiero decirlas, pero siento que debo decirlas. Y oro, Señor, debo decir esto. Voy a decir algo que es muy fuerte en un momentito, que entendí que debía decirlo. Y qué bueno que quede en las grabaciones para que sea visto. El acontecimiento del arrebatamiento, lo predicó el domingo, me terminó de empujar. Hay que decirlo. Hay que decirlo. No queremos que ninguno, el plan de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en estos casos va a haber un arrepentimiento tardío, porque estas personas van a perder la compañía de sus familiares creyentes que han sido fieles, porque se fueron con el Señor. Va a perder la compañía y la comunión de la iglesia. No van a estar tus hermanos que te abrazan, ni te consuelan, ni te sostienen. Vas a quedar a merced de lo que sepas manejarte en esa instancia. Van a perder, por supuesto, la presencia del Espíritu Santo, el que nos consuela, el que nos ilumina, el que nos aconseja, porque el Espíritu Santo se va con la iglesia. Entonces es muy fuerte, porque finalmente los que se quedan van a perder su vida física, van a morir a su vida física para no morir eternamente. Tendrán que, bajo esas instancias tan duras y tan fuertes, tendrán que tomar la decisión si finalmente rendirse al gobierno del anticristo e ir al infierno junto con el anticristo, porque el infierno no fue creado para las personas, fue creado para Satanás, consagrado a Satanás y de cabeza va a ser tirado al infierno. Entonces, ¿quién consciente de que se perdió el rapto va a decir, no me pierdo el cielo, prefiero morir? Y la Biblia nos da detalles que serán, que quien cree en Cristo bajo el gobierno del anticristo va a ser considerado hereje y va a ser decapitado. Así que será preferible perder la cabeza, pero no la eternidad. ¿Llegarán al cielo? Sí, llegarán al cielo. El apóstol Pablo dice que entrarán en el cielo como el que se escapó del incendio. Todo quemado, sin nada, simplemente logró escapar del infierno y no morir quemado. Bueno, aún así, tendrán la opción de llegar al cielo también. Cuando usted lee Apocalipsis encontrará que hay quienes están clamando delante del Señor por los que todavía no han entrado. Y el Señor les dice que tengan paciencia porque todavía quedan muchos que tienen que ser rescatados. Rescatados a costa de su propia vida física, pero no a costa de su vida eterna. ¿Se entiende la diferencia? Van a perder la vida física para no perder la vida eterna, pero les costará la vida. Entonces, era necesario hablarlo y yo hablé mucho con el Señor y entendí que por algo el Señor me hizo entender esto. 7 cosas que pierden las personas que no van en el rapto. Por eso, ellos tendrán que mantener su fe en Cristo, atravesar la gran tribulación, enfrentarse al gobierno del anticristo, manteniendo la convicción, porque será esa convicción de fe la que va a atravesar esos años duros y difíciles hasta que finalmente sean ejecutados en la tierra y aparecerán en los cielos, como escapando propiamente de la misma muerte. Aunque ya no llegan a las bodas del Cordero, habrán llegado cuando la iglesia se está disponiendo para venir el Señor para gobernar sobre la tierra. Así que por amor a ellos mismos van a morir para ser salvos. Tristemente esto hay que decirlo, no es lo que a uno más le gusta compartir. Pero a modo de conclusión de lo que estamos compartiendo en este día,
es que la misión de evangelizar, hermanos, no es en vano. Cuando estás hablando de Cristo a una persona, lo estás libertando de que se pierda. Cuando ministras palabra del Señor en tu grupo de fe, estás guardando a esas personas para que no se pierdan, porque Dios quiere que todos sean salvos, que ninguno perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. En otras palabras, Dios no arroja a nadie al infierno. Dios va a arrojar al diablo y el diablo se llevará a todos los que lo siguieron. ¿Se entiende la diferencia? No es Dios quien va a arrojar a las personas al infierno. El diablo se va a llevar a los que hicieron pacto con él, a los que decidieron seguirlo, y junto con el anticristo, la bestia y el falso profeta. Así que decimos, la predicación del evangelio no es en vano, por eso el evangelio tiene que ser predicado, por fuerte, duro y frontal que sea. Hermanos, la predicación de los ministros del Señor, como en esta noche estás escuchando este mensaje, esto no es en vano. Esto abrirá los ojos de muchos, esto despertará a muchos, van a encender su lámpara, van a estar preparados y por favor que no tengas que quedarte. Y tengas que hurgar en tu memoria, ¿qué es lo que ahora tengo que hacer porque se me fueron los demás? Entonces por esto decía, no tenés que cultivar el miedo, sino la fe. Cristo me ha salvado. Decilo conmigo, Cristo me ha salvado y yo me voy con el Señor. Él es mi Salvador. Él me limpió de mis pecados. Anotó mi nombre en el libro de la vida. Yo me voy con el Señor. Amén. Gloria a Dios. De hecho, la misión de evangelizar no ha terminado mientras haya una persona que todavía no tiene a Cristo en su corazón. Por todos los medios tenemos que alcanzarlo. Amén. La predicación de los ministros no será en vano, pero mucho menos las Sagradas Escrituras. Lo que está escrito en la palabra del Señor no es en vano. Por eso ha quedado tan accesiblemente podamos tener la palabra del Señor. Sabe que en muchos lugares en el mundo, bajo persecución de los distintos regímenes, hay hermanos que no pueden tener una Biblia como la tenés vos y como la tengo yo. No pueden tener la Biblia como nosotros la tenemos, que tenemos la Biblia de estudio, la Biblia de acá, la Biblia de allá, la que tenemos de cuando éramos chicos. Tenemos muchas. No, ellos no pueden tener ni una. Y hubo gente que dio su vida, fueron castigados por tener y por leer la Biblia. Pero las Sagradas Escrituras, decilo conmigo, no es en vano. No es en vano. Esto que hemos estado leyendo recién tiene su razón su gloriosa y eterna razón. La palabra de Dios tiene su gloriosa y eterna razón. Hermanos, la vida de Cristo entregada para salvarnos, el precio que Él pagó, decilo conmigo, no fue en vano. No fue en vano. La vida de Cristo entregada por nosotros no fue en vano. Él se entregó para redimirnos. La presencia del Espíritu Santo, tal como vino en el día de Pentecostés y está siendo derramado sobre el mundo entero. Él está llenando la tierra como las aguas cubren el mar. Gente que abre su corazón y adora al Señor. El domingo vamos a estar tomando tiempo especial para adorarle. Gente que adora al Señor, el Espíritu Santo lo llena, le llena, le llena, lo llena. La obra del Espíritu Santo no es en vano. No es en vano cuando nos ilumina. No es en vano cuando nos redarguye, no es en vano cuando nos hace oír la voz del Señor, no es en vano que escuches un momento como este. Yo le doy gracias al Señor por todos los que están aquí y valoro muchísimo. Víspera de fiesta, calor como el que hace, pero aquí estás adorando al Señor. Entonces tengo que decir que no fue en vano que vinieras a la casa del Señor. No, no es en vano. Es más, muchos todavía están de ayuno, soportando los mareos y viviendo todavía un día de ayuno, porque estamos cuidando que nuestra lámpara esté encendida, que nuestra lámpara no se apague. No, no es en vano. No es en vano cuando doblas tus rodillas para orar. No, no es en vano. No es en vano cuando
cuando alzas tus manos para adorar al Señor. No, no es en vano. Una de las cosas que necesitamos es valorar lo que hacemos como cuerpo de Cristo. No es en vano tu servicio, no es en vano tu trabajo, no es en vano, no es en vano. Lo que estás haciendo tiene que ver con eso glorioso y guarda las mansiones celestiales. Nos vamos con el Señor, nos vamos con el Señor. Alza tus manos y decís, Señor, ¿qué tiempos vivimos? Tiempos muy fuertes. Tiempos de terror para el que no te conoce, pero tiempos de gloria para los que creemos en ti. Estamos a las puertas, estamos en el momento cuando las trompetas ya están sonando. Y tu palabra dice que en la última trompeta, al sonar la séptima trompeta, la última trompeta, porque todas las demás ya estuvieron sonando, y de pronto hemos estado distraídos, no hemos oído su sonido. Pero estamos abriendo el corazón, la mente, el alma y el espíritu para oír el sonido de la última trompeta, porque tú vienes por la iglesia. Oh, glorioso Jesús, esta noche todo miedo sea quitado de la mente y del corazón, toda inseguridad. Y ahora convicción del Espíritu, seguridad en tus redimidos. Señor, el que está dudando pueda superar sus dudas entregándose a Cristo. Glorioso Dios, glorioso Dios, glorioso Dios. Maravilloso Señor. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar.